Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Esta es la parte 4. El joven estudiante Raskolnikov llevó a su casa a Marmeladov desde la taberna donde lo encontró. Raskolnikov reconoció inmediatamente a Katerina Ivanovna. Era una mujer horriblemente delgada, fina, alta y esbelta, con un cabello castaño, bello todavía. Como había dicho Marmeladov, sus pómulos estaban cubiertos de manchas rojas. Con los labios secos, la respiración rápida e irregular, y oprimiéndose el pecho convulsivamente con las manos, se paseaba por la habitación. En sus ojos había un brillo de fiebre, y su mirada tenía una dura fijeza. Aquel rostro trastornado de tísica producía una penosa impresión a la luz vacilante y mortecina del cabo de vela casi consumido. Raskolnikov calculó que tenía unos 30 años y que la edad de Marmeladov superaba bastante a la de su mujer. Ella no advirtió la presencia de los hombres. Parecía sumida en un estado de aturdimiento que le impedía ver y oír. La atmósfera de la habitación era irrespirable, pero la ventana estaba cerrada. De la escalera llegaban olores nauseabundos, pero la puerta del piso estaba abierta. En fin, la parte interior solamente entreabierta dejaba pasar espesas nubes de humo de tabaco que hacían toser a Katerina Ivanovna, pero ella no se había preocupado de cerrar la puerta. Una niña de 6 años dormía sentada en el suelo, con el cuerpo torcido y la cabeza apoyada en el sofá. Su hermanito, que tenía 1 año más que ella, lloraba en un rincón, y los sollozos sacudían todo su cuerpo. Seguramente su madre le acababa de pegar. La mayor, una niña de 9 años, alta y delgada como una cerilla, llevaba una camisa llena de agujeros y sobre los desnudos hombros una capa de paño que sin duda le venía bien 2 años atrás, pero que ahora apenas le llegaba a las rodillas. Estaba al lado de su hermanito y le rodeaba el cuello con su descarnado brazo. Al mismo tiempo, seguía a su madre con una mirada temerosa de sus oscuros y grandes ojos, que parecían aún mayores en su pequeña y enjuta carita. Marmeladov no entró en el piso. Se arrodilló ante el umbral y empujó a Raskolnikov hacia el interior. Katerina Ivanovna se detuvo distraídamente al ver ante ella a aquel desconocido, y volviendo momentáneamente a la realidad, parecía preguntarse: ¿qué hace aquí este hombre? Pero sin duda se imaginó enseguida que iba a atravesar la habitación para dirigirse a otra. Entonces fue a cerrar la puerta de entrada y lanzó un grito al ver a su marido arrodillado en el umbral. ¿Ya estás aquí?, exclamó furiosa. ¿Ya has vuelto? ¿Dónde está el dinero? Canalla, monstruo. ¿Qué te quedan los bolsillos? Este no es el traje. ¿Qué has hecho de él? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! Empezó a registrarlo ávidamente. Marmeladov abrió al punto los brazos, dócilmente, para facilitar la tarea de buscar en sus bolsillos. No llevaba encima ni un kopek. ¿Dónde está el dinero?, siguió vociferando la mujer. Señor, ¿es posible que se lo haya bebido todo? Quedaban 12 rublos en el baúl. En un arrebato de ira, cogió a su marido por los cabellos y le obligó a entrar a fuerza de tirones. Marmeladov procuraba aminorar su esfuerzo arrastrándose humildemente tras ella de rodillas. Es un placer para mí, no un dolor. Un placer, amigo mío, exclamaba mientras su mujer le tiraba del pelo y lo sacudía. Al fin
Su frente fue a dar contra el entarimado. La niña que dormía en el suelo se despertó y rompió a llorar. El niño, de pie en su rincón, no pudo soportar la escena. De nuevo empezó a temblar, a gritar, y se arrojó en brazos de su hermana, convulso y aterrado. La niña mayor temblaba como una hoja. ¡Todo! ¡Todo se lo ha bebido!, gritaba desesperada la pobre mujer. Estas ropas no son las suyas. Están hambrientos, señalaba a los niños. Se retorcía los brazos. ¡Maldita vida! De pronto se encaró con Raskolnikov. ¿Y a ti no te da vergüenza? Vienes de la taberna. Has venido con él. Fuera de aquí. El joven, sin decir nada, se apresuró a marcharse. La puerta interior acababa de abrirse e iban asomando caras cínicas y burlonas, bajo el gorro encasquetado y con el cigarrillo o la pipa en la boca. Unos vestían batas caseras, otros ropas de verano ligeras hasta la indecencia. Algunos llevaban las cartas en la mano. Se echaron a reír, de buena gana, al oír decir a Marmeladov que los tirones de pelo eran para él una delicia. Algunos entraron en la habitación. Al fin se oyó una voz silbante de mal agüero. Era Amalia Ivanovna Lippevechel en persona, que se abrió paso entre los curiosos para restablecer el orden a su manera y apremiar por 100ª vez a la desdichada mujer brutalmente y con palabras injuriosas a dejar la habitación al mismo día siguiente. Antes de salir, Raskolnikov había tenido tiempo de llevarse la mano al bolsillo, coger las monedas que le quedaban del rublo que había cambiado en la taberna y dejarlo sin que le viesen en el alféizar de la ventana. Después, cuando estuvo en la escalera, se arrepintió de su generosidad y estuvo a punto de volver a subir. «Qué estupidez he cometido», pensó. «Ellos tienen a Sonia y yo no tengo quien me ayude». Luego se dio cuenta de que ya no podía volver a recoger el dinero y que, aunque hubiese podido, no lo habría hecho, y decidió volverse a casa. «Sonia necesita cremas», siguió diciéndose, con una risita sarcástica mientras iba por la calle. «Es una limpieza que cuesta dinero. A lo mejor Sonia está ahora sin un kopek, pues esta casa de hombres, como la de los animales, depende de la suerte. Sin mi dinero tendrían que apretarse el cinturón. Lo mismo les ocurre con Sonia. En ella han encontrado una verdadera mina y se aprovechan. Sí, se aprovechan. Se han acostumbrado. Al principio derramaron unas lagrimitas, pero después se acostumbraron. Miseria humana. A todo se acostumbra uno». Quedó ensimismado. De pronto, involuntariamente, exclamó para sí: «Pero si eso no es verdad, y si el hombre no es un ser miserable, o por lo menos todos los hombres, entonces habría que admitir que nos dominan los prejuicios, los temores vanos, y que uno no debe detenerse ante nada ni ante nadie. Obrar es lo que hay que hacer». Así termina el capítulo 2 y de esta manera comienza el capítulo 3 de Crimen y Castigo. Al día siguiente, Raskolnikov se despertó tarde, después de un sueño intranquilo que no le había procurado descanso alguno. Se despertó de pésimo humor y paseó por su buhardilla una mirada hostil. La habitación no tenía más de 6 pasos de largo y ofrecía el aspecto más miserable, con su papel amarillo y polvoriento despegado a trozos, y tan baja de techo que un hombre que rebasara solo en unos centímetros la estatura media
no habría estado allí a sus anchas, pues le habría cohibido el temor de dar con la cabeza en el techo. Los muebles estaban en armonía con el local. Consistían en 3 sillas viejas, más o menos cojas, una mesa pintada que estaba en un rincón y sobre la cual se veían como tirados algunos cuadernos y libros tan cubiertos de polvo que bastaba verlos para deducir que no los habían tocado hacía mucho tiempo. Y en fin, un largo y extraño diván que ocupaba casi toda la longitud y la mitad de la anchura de la pieza y que estaba tapizado de una indiana hecha jirones. Este era el lecho de Raskolnikov, que solía acostarse completamente vestido y sin más mantas que su vieja capa de estudiante. Como almohada utilizaba un pequeño cojín, bajo el cual colocaba, para hacerlo un poco más alto, toda su ropa blanca, tanto la limpia como la sucia. Ante el diván había una mesita. Era difícil imaginar una pobreza mayor y un mayor abandono, pero Raskolnikov, dado su estado de espíritu, se sentía feliz en aquel antro. Se había aislado de todo el mundo y vivía como una tortuga en su concha. La simple presencia de la sirvienta de la casa, que de vez en cuando echaba a su habitación una ojeada, lo ponía fuera de sí. Así suele ocurrir a los enfermos mentales dominados por ideas fijas. Hacía 15 días que su patrona no le enviaba la comida y ni siquiera le había pasado por la imaginación ir a pedirle explicaciones, aunque se quedaba sin comer. Nastasia, la cocinera y única sirvienta de la casa, estaba encantada con la actitud del inquilino, cuya habitación había dejado de barrer y limpiar hacía algún tiempo. Solo por excepción entraba en la buhardilla a pasar la escoba. Ella fue la que lo despertó aquella mañana. Vamos, levántate ya, le gritó. ¿Piensas pasarte la vida durmiendo? Son ya las 9. Te he traído té. ¿Quieres una taza? Pareces un muerto. El huésped abrió los ojos, se estremeció ligeramente y reconoció a la sirvienta. ¿Me lo envía la patrona?, preguntó incorporándose penosamente. ¿Cómo se te ha ocurrido este disparate? Y puso ante él una rajada tetera en la que quedaba todavía un poco de té y 2 terrones de azúcar amarillento. Oye, Nastasia, hazme un favor, dijo Raskolnikov, sacando de un bolsillo un puñado de calderilla, cosa que pudo hacer porque, como de costumbre, se había acostado vestido. Toma, y ve a comprarme un panecillo blanco y un poco de salchichón del más barato. El panecillo blanco te lo traeré enseguida, pero el salchichón... ¿No prefieres un plato de sopa de col? Es de ayer y está riquísimo. Te lo guardé, pero viniste demasiado tarde. Palabra que está muy bueno. Cuando trajo la sopa y Raskolnikov se puso a comer, Nastasia se sentó a su lado en el diván y empezó a charlar. Era una campesina que hablaba por los codos y que había llegado a la capital directamente de su aldea. Praskovia Pavlovna quiere denunciarte a la policía, dijo. Él frunció las cejas. ¿A la policía? ¿Por qué? Porque ni le pagas ni lo vas a hacer. La cosa no puede estar más clara. Es lo único que me faltaba, murmuró el joven, apretando los dientes. En estos momentos esa denuncia sería un trastorno para mí. Esa mujer es tonta, añadió en voz alta. Hoy iré a hablar con ella. Desde luego, es tonta, tanto como yo. Pero tú, que eres inteligente, ¿por qué te pasas el día echado así como un saco? Y no se sabe ni siquiera qué color tiene el dinero. Dices que antes dabas lecciones a los niños. ¿Por qué ahora no haces nada? Hago algo, replicó Raskolnikov secamente, como hablando a la fuerza.
¿Qué es lo que haces? Un trabajo. ¿Qué trabajo? Medito, respondió el joven gravemente tras un silencio. Nastasia empezó a retorcerse. Era un temperamento alegre y cuando la hacían reír se retorcía en silencio, mientras todo su cuerpo era sacudido por las mudas carcajadas. ¿Has ganado mucho con tus meditaciones?, preguntó cuando al fin pudo hablar. No se pueden dar lecciones cuando no se tienen botas. Además, odio las lecciones. De buena gana les escupiría. No escupas tanto. El salivazo podría caer sobre ti. Para lo que se paga por las lecciones, unos cuantos kopecks. ¿Qué haría yo con eso? Seguía hablando como a la fuerza y parecía responder a sus propios pensamientos. ¿Entonces qué? ¿Pretendes ganar una fortuna de una vez? Raskolnikov le dirigió una mirada extraña. Sí, una fortuna, respondió firmemente tras una pausa. Bueno, no pongas esa cara tan terrible. ¿Y qué me dices del panecillo blanco? ¿Hay que ir a buscarlo o no? Haz lo que quieras. Ah, se me olvidaba. Llegó una carta para ti cuando no estabas en casa. ¿Una carta para mí? ¿De quién? Eso no lo sé. Lo que sé es que le di al cartero 3 kopecks. Espero que me los devolverás. Tráela, por el amor de Dios. Trae esa carta, exclamó Raskolnikov profundamente agitado. Señor, señor. Un minuto después tenía la carta en la mano. Como había supuesto, era de su madre. Estaba pálido. Hacía mucho tiempo que no había recibido ninguna carta, pero la emoción que agitaba su corazón en aquel momento obedecía a otra causa. Vete, Nastasia, vete, por el amor de Dios. Toma tus 3 kopecks, pero vete enseguida, te lo ruego. La carta temblaba en sus manos. No quería abrirla en presencia de la sirvienta. Deseaba quedarse solo para leerla. Cuando Nastasia salió, el joven se llevó el sobre a sus labios y lo besó. Después estuvo unos momentos contemplando la dirección y observando la caligrafía, aquella escritura fina y un poco inclinada que tan familiar y querida le era, la letra de su madre, a la que él mismo había enseñado a leer y escribir hacía tiempo. Retrasaba el momento de abrirla. Parecía experimentar cierto temor. Al fin rasgó el sobre. La carta era larga. La letra, apretada, ocupaba 2 grandes hojas de papel por los 2 lados. Mi querido Rodia, decía la carta, hace ya 2 meses que no te he escrito, y esto ha sido para mí tan penoso que incluso me ha quitado el sueño muchas noches. Perdóname este silencio involuntario. Ya sabes cuánto te quiero. Dunia, tu hermana, y yo no tenemos a nadie más que a ti. Tú lo eres todo para nosotras. Toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en el porvenir. Solo Dios sabe lo que sentí cuando me dijiste que habías tenido que dejar la universidad hacía ya varios meses por falta de dinero y que habías perdido las elecciones y que no tenías ningún medio de vida. ¿Cómo puedo ayudarte yo con mis 120 rublos anuales de pensión? A un comerciante de esta ciudad le he pedido prestados, con la garantía de mi pensión, hace 4 meses los 15 rublos que te envié. Barushin es una buena persona y fue amigo de tu padre, pero como yo le había autorizado por escrito a cobrar por mi cuenta la pensión,
Tenía que procurar devolverle el dinero, cosa que acabo de hacer. Ya sabes por qué no he podido enviarte nada en estos últimos meses. Pero ahora, gracias a Dios, creo que te podré mandar algo. Por otra parte, en estos momentos no podemos quejarnos de nuestra suerte, por el motivo que me apresuro a participarte. Ante todo, querido Raskolnikov, querido Rodia, con cariño, tú no sabes que hace ya 6 meses que tu hermana vive conmigo y que ya no tendremos que volver a separarnos. Gracias a Dios han terminado sus sufrimientos, pero vayamos por orden. Así sabrás todo lo ocurrido, todo lo que hasta ahora te hemos ocultado. Cuando hace 2 meses me escribiste diciéndome que te habías enterado de que Dunia había caído en desgracia en casa de los Svidrigailov, que la trataban desconsideradamente, y me pedías que te lo explicara todo, no me pareció conveniente hacerlo. Si te hubiese contado la verdad, lo habrías dejado todo para venir, aunque hubieras tenido que hacer el mismo camino a pie, pues conozco tu carácter y tus sentimientos, y sé que no habrías consentido que insultaran a tu hermana. Yo estaba desesperada, pero ¿qué podía hacer? Por otra parte, yo no sabía toda la verdad. El mal estaba en que Duñeshka, al entrar el año pasado en casa de los Svidrigailov como institutriz, había pedido por adelantado la importante cantidad de 100 rublos, comprometiéndose a devolverlos con sus honorarios. Por lo tanto, no podía dejar la plaza hasta haber saldado la deuda. Dunia, ahora ya puedo explicártelo todo, mi querido Rodia. Había pedido esta suma especialmente para poder enviarte los 60 rublos que entonces necesitabas con tanta urgencia y que efectivamente te mandamos el año pasado. Entonces te engañamos diciéndote que el dinero lo tenía ahorrado Dunia. No era verdad. La verdad es la que te voy a contar ahora. En primer lugar, porque nuestra suerte ha cambiado de pronto por la voluntad de Dios. Y también porque así tendrás una prueba de lo mucho que te quiere tu hermana y de la grandeza de su corazón.